Hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Caicín y esta vez tuvimos la hermosa oportunidad de entrevistar a uno de nuestros miembros. Gaby Hidrobo, en una de nuestras reuniones de miembros, compartió que estaba estudiando un PhD, haciendo una investigación sobre microbiología y sobre cultivos de cobertura, que son estos cultivos que no se siembran para los frutos o para coger fibra, sino para mejorar la nutrición del suelo y la microbiología, y así que otras plantas se vuelvan mucho más productivas y más provechosas. Así que, bueno, es un episodio que nos invita mucho a sorprendernos, pero también de manera práctica a cómo aplicar estos conocimientos a nuestro jardín, a nuestro cultivo, a nuestra huerta y poder llevar la ciencia a la práctica. Aparte de eso, ya que hablé de la membresía, que es un lugar donde compartimos experiencias, donde nos criamos juntos, todos quienes activan su membresía en Radio Semilla tienen beneficios y descuentos en un montón de emprendimientos regenerativos. Y uno de ellos es el descuento en todos los libros de la librería Casiopea, que se ha comprometido a buscar y a tener la mayor cantidad de libros que hemos mencionado en Radio Semilla. Así que es una librería que nos inspira mucho. Los beneficios son tanto si haces tus compras online o si haces las compras en su tienda física en Quito. Por otro lado, les quiero contar que nuestra querida amiga Ana Lucía Bravo, ella fue una de las fundadoras de la Red de Guardianes de Semillas, armó una especialización en la Universidad Andina sobre cambio climático y agroecosistemas sustentables. Es una especialización semipresencial que ya va varios años dándose. Tiene un convenio con la Universidad de Padova en Italia y es una especialización donde se visitan varias fincas de referentes de permacultura en Ecuador, como Yacunina, Mashpichungo y Palugo. Todos tienen entrevista en Radio Semilla, incluido Analu. Y si escuchas esto antes del 14 de julio del 2026, tienes un descuento para inscribirte en la especialización. Así que vamos a dejar toda esta información en las notas del episodio y esperamos encontrarnos en las reuniones de miembros, ver que nos tejemos mucho más si estás en Ecuador. Si no estás en Ecuador, también es una oportunidad de ser parte de la comunidad de miembros. Somos una comunidad muy ampliada con muchos miembros en muchos países hispanohablantes, así que te esperamos para seguir la conversación por ahí. Por mientras, escuchemos a Gaby y su experiencia con los microbios. Gaby, qué honor tenerte en Radio Semilla. Es un placer para nosotros que nos conocimos dentro de la comunidad de miembros y poder conocer lo que estás haciendo. Así que me alegra mucho poder iniciar esta conversación que estaba pendiente desde hace algunos meses. ¿Cómo llegas hoy? Hola Dani, llego súper contenta porque para mí Radio Semilla es un banco del saber, es un tesoro y el poder compartir contigo este tiempo, el día de hoy, es un disfrute y es un honor. Qué lindo, Gaby. Bueno, ya que sabes cómo es la dinámica, cuéntanos de dónde vienes, cómo fue tu infancia. Sí, sabes que yo he repasado muchas veces esta respuesta. Cuando escucho los episodios, luego me quedo pensando qué diría acerca de mí. Primero me presento, mi nombre es Gabriela Hidrobo, yo soy quiteña desde hace al menos 2 o 3 generaciones, tanto por lado paterno como materno. Tenemos registros de que las abuelas, los abuelos nacieron y crecieron en Quito. Sin embargo, antes de eso, lo que tenemos de registros por parte del lado paterno es que la familia viene de Imbabura. Y de hecho todavía hay una familia bastante numerosa de los Hidrobo en Cotacachi. Y es familia de músicos. Algo muy bonito que suelen decir acerca de la familia Hidrobo es que les vacunaron con aguja de vitrola, porque han sido grandes músicos. Mi bisabuelo Marco Tulio Hidrobo, mi abuelo Homero Hidrobo han marcado mucho las pautas literal de la música nacional. ¿Sientes que está en tus venas ahora? Siento la pasión. Ajá. Yo no heredé las destrezas musicales y tal vez me queda pendiente todavía aprender canto, que es algo que me gustaría muchísimo, pero no la habilidad con los instrumentos. Uh-huh. Pero sí siento mucho la pasión
pasión y siento que corre por mis venas cuando escucho su música. Y es fenomenal, o sea, pone los pelitos de punta escuchar cómo pueden transmitir ellos esa emoción de vivir a través del requinto, de la guitarra, del ensamble, de orquestas, etc. Entonces eso por lado paterno. Y por lado de la mamá de mi papá, bueno, ella también fue quiteña, ella trabajó 52 años en la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, o sea, el fútbol profesional de Pichincha, que en paz descanse mi abuelita, se hacía querer mucho, nos hacía sentir a todos los nietos que éramos los preferidos. Seguimos disputando ese puesto, pero era muy querida. Y por el lado materno, sabemos igual que hace unas 2 o 3 generaciones vinieron de Baños mis abuelas, y también se tiene el registro oral que mi bisabuela o tatarabuela era curandera de la zona de Baños. Entonces ella era sanadora de su comunidad, y cuando mi bisabuela vino a Quito trajo muchas de las prácticas que con los años hemos entendido lo que ella hacía: baños con plantas, sanación con diferentes hierbas. Y es algo que mi mami lo ha retomado con los años y a través de sus prácticas que ella hace ahora de terapias holísticas. Uh-huh. Entonces, ¿sentiste que tu infancia estaba rodeada de estas prácticas hierbateras? Sí, de alguna manera. Sí, de mucha historia. O sea, mi infancia estuvo rodeada de muchos cuentos, historias. Yo crecí en un barrio del norte de la ciudad de Quito que se llama San Carlos, y algo que destaco de mi infancia que me llamaba mucho la atención eran los oficios, porque teníamos la señora que me hacía las faldas del colegio, el señor zapatero que le daba vida hasta el último, los zapatos que heredábamos los 4 hermanos, el carrito que venía a dejar la leche, la señora del pan. En fiestas de Quito cerraban las calles para hacer el concurso de carreras de ensacados, los adultos del torneo de vóley de 40. Entonces fue una niñez súper rica, súper sana. Salíamos a jugar en las calles. Y esto de la sanación con hierbas, de chiquita yo no lo relacionaba tanto, pero sí había también, así como la pasión de parte del lado de mi papá y esa perseverancia, ese gusto por algo que te motiva. Del lado de mi mami, en cambio, era la conexión con lo natural. Y cuando íbamos a la casa de mi abuelita veíamos cómo se bañaba afuera en un bañito de barro. Ella no utilizaba la ducha, ella se calentaba agua, ponía hierbas y se iba a bañar atrás. O sea, atrás calentaba el fogón, de hecho. Uh-huh. Entonces todo eso sí, con los años yo he ido sintiendo ese llamado también a conectarme con las plantas, que se me viene bastante natural y lo siento. Uh-huh. Son hermanas. Uh-huh. Bueno, ya nos adentraremos un poco en microbiología y en suelos, pero quiero saber cómo comenzó. Cuando estabas en el colegio, de pronto, ¿cuándo decidiste que querías estudiar un poco ese mundo? Hay un hito, a mis 8 años, me acuerdo que para eso mi mami trabajaba en un centro que cerraron, pero era como una filial de la NASA en el Ecuador, y luego pasó a ser adscrito al Instituto Geográfico Militar. Ella desapareció, se llamaba CLIRSEN, por sus siglas de Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos. Y le daban bueno, eso también puede ser como parte de la conversación, pero le daban súper lindos regalos de Navidad. Entonces, en una de esas Navidades, mi mami llevó de regalo, que no me acuerdo si fue para mí o para mi hermano mayor, un microscopio. Y en ese microscopio venían unas pincitas y unos colorantes. Entonces con mi hermano jugábamos, íbamos a coger las moscas de las endijas de las ventanas y les separábamos las antenas, las patas, las alas. A veces les teñíamos con esos cositos, con esos colorantes verdes o rojos, y les veíamos. Y ese microscopio para ser de niños funcionaba súper bien. Entonces nos amplificaba esas alas que son perfectas, con todas esas como nervaduras que tienen, y las patas peludas de las moscas, y los ojos así de colores iridiscentes. Era espectacular. Entonces yo creo que ese fue un hito que a mí ya desde chiquita me hizo saber que yo tenía
tenía que hacer algo con lo natural. No tenía mucha idea de qué iba a hacer. También se me daba bien cuidarles, curarles y así como que hacerles mini operaciones a los perritos cuando se lastimaban, así. Entonces yo pensé que quería ser veterinaria. Pero luego me hicieron caer en cuenta que también eran animales grandes, vacas. Y ya ahí me descontenté un poco. Pero desde ahí yo supe que tenía que ser algo relacionado con la vida. Entonces, creo que ese fue un momento especial, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. ¿Seguiste la universidad después del colegio? Sí. Después del colegio no me gradué aquí en Estados Unidos, estuve 12 años en un mismo colegio de monjitas aquí en Quito, pero para esto yo me quería cambiar de colegio. A los 13 años les pedí a mis papis que me cambien de colegio porque, no por alardear ni nada, pero sentía que quería más, quería aprender mejor inglés, explicaban matemáticas y yo entendía muy rápido y luego me aburría y ya empezaba a explicarles a mis compañeras, que también eso es como algo que a mí me mostró que me gustaba enseñar, porque me gustaba mucho cuando yo les explicaba matemáticas, sobre todo matemáticas, y mis amigas entendían y yo veía como que esa luz de lo que habían entendido y me gustaba bastante. Pero bueno, intentamos cambiarme a otro colegio, pero era muy caro. Y luego cuando ya cumplí 17 años, mis papis me ofrecieron que vaya a hacer un año de intercambio. Entonces me fui a Estados Unidos a estudiar el 6º curso. Y después de eso regresé y me fui a la Politécnica. Asimismo ya vine con la idea de estudiar ingeniería en alimentos, porque era algo que yo sentía que me iba a permitir hacer algo, como ver un antes, un después, algo práctico. Y bueno, entonces averiguamos en una universidad privada acá y para el presupuesto familiar no alcanzaba. Entonces, al mismo tiempo, mi papi vio en un anuncio en el comercio que publicitaba esta carrera de ingeniería agroindustrial en la Politécnica, que es pública. Entonces ya pues apliqué, me preparé para dar la prueba de ingreso, para el prepolitécnico y entré a la Poli. Entonces ahí estudié agroindustrias. ¿Qué pasó después? Porque entiendo que ahora estás haciendo un doctorado, ¿verdad? Sí. En microbiología y cobertura de suelos. Sí. Eso entiendo. ¿Tiene mucho que ver con esto inicial de agroindustria? Sí, yo siento que tomé una ruta que no me imaginé al inicio cuando empecé agroindustria, porque yo me imaginaba desarrollando proyectos para elaborar alimentos innovadores, como para generar industria de alimentos, que bueno, ahora sigo manteniendo una rama de mis intereses por ese lado. Pero en primer semestre de la universidad nos daban clases profesores del INIAP, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y tuvimos excelentes profesores. De semillas, del ingeniero José Velázquez, me acuerdo que fue excelente, producción animal, el ingeniero Luis Rodríguez. Yo lo recuerdo muy claramente y con mucho cariño porque nos brindaron buenos conocimientos. Y el doctor Carlos Nieto, que me parece que fue director del INIAP un par de años y, si no estoy equivocada, es decano de la Facultad de Agronomía en la Central ahora. Él fue el primer profe que a mí me abrió la mente hacia sistemas no convencionales de agricultura. Entonces él me presentó lo que es la permacultura, la agricultura orgánica, la agroecología, la agroforestería. Él tenía también un término que era reforestación productiva. Él fue la primera persona que me brindó todos esos conocimientos. Y luego continué con la carrera, aprender todo lo que es ya la industrialización de alimentos, termodinámica, todos los procesos que se necesita tener para entender cómo montar una planta de alimentos. Entonces, bueno, también, me gustó mucho, cursé todo, me gradué, pero siempre sentí esa intuición de volver a la producción primaria. Sí se me quedaron igual bastantes vacíos de la parte de ecología y de biología. Entonces, trabajé un par de años después de graduarme en la industria alimentaria y ya empecé a ver que yo me iba a sentir un poco claustrofóbica en las 4 paredes de una industria o de una oficina. Entonces ahí nuevamente me entró el bichito de buscar nuevas fronteras, ver qué más podía yo hacer que me llenara.
Entonces salí a estudiar a Australia 2 años para una maestría en manejo de recursos naturales. Y ahí nos abrieron, fuimos mi esposo Emilio y yo a estudiar la misma maestría y se nos abrió el abanico de posibilidades en torno al manejo de suelos, de aguas, de bosques, manejo de áreas protegidas, el uso de sistemas de información geográfica que recién yo ahí entendí bien dónde trabajaba mi mami, que les conté hace un rato. En una maestría, sí. Muchos años después, sí. Qué lindo. Ahí entendí lo que significaban todas esas siglas. Y bueno, regresé después de la maestría unos 5 años acá al Ecuador a trabajar como profe en la Escuela Politécnica Nacional. Entonces yo enseñaba química inorgánica, orgánica, biología, suelos, producción vegetal. Estuve casi 5 años con algunas materias. Y hubo otro momento, como otro hito, que yo estaba preparando una clase para biología y hablaban ahí en una de esas notas curiosas de los libros de biología acerca de la teoría endosimbiótica. ¿Qué es? Me encanta la teoría endosimbiótica. Cuéntame más. Para ponerlo en palabras sencillas, endo significa dentro y simbiótico significa una cooperación en donde un organismo tiene beneficio del otro beneficio y viceversa. Entonces esto habla de un organismo que vive dentro de otro organismo, pero esto tiene una connotación tan importante porque habla de cómo se formaron las células eucariotas. O sea, las células que tienen un núcleo con una membrana definida que componen cada uno de nuestros organismos, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, o sea, de los seres humanos, de todo el reino animal, de todo el grupo de los hongos y las plantas. Entonces esto habla de cómo se originó la primera célula eucariota. Y lo que dice la teoría endosimbiótica, que la lideró Lynn Margulis en los años 80, es que en una célula primitiva la invaginó la célula primitiva a una bacteria que tenía capacidad de hacer fotosíntesis. Entonces esta célula primitiva invaginó, le metió hacia su interior a una bacteria fotosintética, a una cianobacteria. Y con el paso de las generaciones de esta célula primitiva junto con esta bacteria a su interior, se dio un proceso de selección natural en donde la bacteria ya dejó de ser bacteria y pasó a ser lo que nosotros conocemos ahora como el cloroplasto. Entonces, el organelo citoplasmático, y esto yo estaba preparando para una clase de biología. Entonces estaba leyendo algo que no me lo creía, porque yo decía, ¿cómo puede? O sea, tal vez era mi ignorancia en ese punto, pero yo nunca había escuchado de eso. Entonces, o sea, lo que conocemos ahora como cloroplasto fue inicialmente una bacteria y... ¿El cloroplasto qué es? El cloroplasto es un organelo, como lo es la mitocondria, como lo es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas. Es una parte de la célula. Sí, todos estos son partecitas que están dentro de la célula y cumplen funciones muy específicas. Pero este cloroplasto entiendo que es específico de la célula de las plantas. Sí, y lo tienen algunas bacterias que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, tal vez algunos protistas, pero principalmente las plantas. O sea, las plantas están llenas de cloroplastos, que es lo que les permite absorber la luz del sol y a través de todas las proteínas que están dentro de los cloroplastos, entonces pueden elaborar azúcares a partir de la luz del sol. Entonces sí es, o sea, gracias a esta bacteria, esta simbiosis, digamos, entre esta célula muy primitiva y una bacteria, tenemos las plantas ahora. Sí, exactamente. Y con los humanos supongo que es parecido. Exacto. Entonces la historia no se queda ahí. Lynn Margulis y bueno, todo un grupo de investigadores antes de Lynn, rusos, alemanes, todos ellos ya venían haciendo esta investigación, estas propuestas de la endosimbiosis. Entonces no solamente son los cloroplastos, sino también las mitocondrias, que fueron bacterias aeróbicas que tenían la facultad de metabolizar azúcares, también me imagino así súper simples en esos caldos primitivos y sacar energía de eso, obtener energía para su propio metabolismo, o sea, para moverse, para reproducirse. Y nuevamente esta célula primitiva invagina, que se llama, o sea, engulf, estoy pensando en inglés, pero es como que hace así una bifurcación que le lleva hacia la bacteria a su interior, como que se la come. Y con el paso de las generaciones,
o sea, hay un proceso evolutivo, la mitocondria o esta bacteria deja de ser bacteria y se convierte en la mitocondria. Es loquísimo, o sea, yo cuando estaba leyendo eso no me lo creía. Y asimismo otras bacterias en forma de espiroqueta, que son lo que ahora vemos como flagelos que les ayudan a moverse a algunas células, o cilios, que son como patitas o pelitos que también les ayudan a captar nutrientes y a moverse. Eso también Eso también se lo pone como dentro de la teoría endosimbiótica. Y la evidencia que se tiene ahora para esto es que tanto cloroplastos como mitocondrias tienen su propio ADN. Y este ADN es muy parecido a bacterias que todavía se encuentran en nuestra biosfera actual. Entonces se puede como que corroborar que vienen de esas bacterias. ¡Qué locura! Es decir, una célula tiene su ADN, pero una partecita de esa célula tiene un ADN diferente. Exacto. ¡Qué impresionante! Ajá. Bueno, cuando yo estaba leyendo acerca de esto, pensé que el libro estaba erróneo porque decía los cloroplastos y las mitocondrias tienen su propio ADN. Y yo decía, no, todo el ADN se encuentra dentro del núcleo y el núcleo es el que comanda cómo se divide, cuándo se divide, qué forma antes de dividirse para que luego se pueda dividir la célula, etcétera. Entonces me parecía que estaba erróneo que tengan su propio ADN. Y para este punto mi hermana estaba haciendo su doctorado en Alemania en biología molecular y le llamo, ¿no? Y le digo, Sole, creo que el libro está equivocado. ¿Tú sabes algo acerca de esta teoría? Y me dice, sí, ñaña, creo que está bien. No, o sea, de hecho está bien y se tienen estas evidencias y esto es ahora lo que se entiende y por eso, como ya pasó de ser una hipótesis a ser una teoría, porque se tienen más evidencias moleculares, entonces por eso ahora los libros de biología ya incluyen esta explicación. Pero para mí fue un momento así, boom. Sí, yo lo que me estoy imaginando y que me emociona es que finalmente hay un montón de microbacterias que tienen superpoderes y para que este cuerpo que habito en este momento tenga todos estos superpoderes de procesar los azúcares, de pensar, de tantas otras cosas, de escuchar, es el conjunto de un montón de micropoderes. Totalmente, ¿no? Sí, qué totalmente. Lindo. Y por eso hay otro proponente que habla del holobionte, que si bien nosotros nos consideramos como Homo sapiens sapiens, individuos que tenemos nuestro propio metabolismo y que somos una especie, en verdad somos el conjunto de varias especies que se han unido y con la evolución han visto que funciona mejor si es que están unidos que si están todos aislados. Y eso es lo que pasó con esta célula primitiva, que les brindaba protección a estas otras bacterias. Entonces las bacterias se veían beneficiadas de estar en un entorno protegido y regulado por una membrana y la célula primitiva se beneficiaba de que en el caso de, ya luego de las plantas o digamos de la célula eucariota con poder de captar la luz solar que obtenía energía de la luz y de la mitocondria que era capaz de metabolizar los azúcares para obtener energía. Entonces sí, somos el conjunto de un montón de interacciones que han sucedido. Qué lindo. Antes de comenzar esta entrevista también me contabas algo sobre la placenta. ¿Es en este momento en que entra esa historia? Sí, puede ser un buen ejemplo de... Ese es otro fenómeno, otra teoría que habla de la transferencia horizontal de genes. Entonces, en nuestros medios hay una capacidad de virus, bacterias, hongos e incluso... para el ser humano ha habido una compartición de pedacitos de material genético. Entonces, se sabe que la formación de la placenta del mamífero fue originalmente codificada en parte por la transmisión de un pedazo genético por un virus. Entonces eso también es algo muy curioso. No sabría ahorita como que todas las especificidades de cómo se dio todo ese proceso, pero es algo que igual está documentado. Entonces, o sea, nosotros llegamos a ser mamíferos y a poder desarrollarnos como fetos dentro de un medio protegido y esa membrana que genera la placenta o que es parte de la placenta fue originalmente codificada por un virus. Entonces, sí, es loquísimo. Sí, qué locura. ¿Y cuántos
virus ahora nos podrán estar codificando de otras maneras. Sí, me imagino. No sabemos. ¿Cómo fue después de esto? Porque ahora que ya nos das más esta idea de la microbiología, ¿cómo esto te fue llevando hacia lo que ahora haces? Sí, bueno, entonces ya después de ese momento un poco eureka para mí, preparando clases de biología, dije, tengo que estar más cerca de donde se genera conocimiento, porque me surgió nuevamente esto de no quiero quedarme en leer los textos y un poco repetir lo que dicen los textos, si bien con un mejor entendimiento, quizás poniendo ejemplos, experiencias personales, sí estaba sintiendo una contradicción para mí el hecho de dar clases así. Entonces dije, tengo que aproximarme más a donde se están generando esos nuevos hallazgos y de entender mejor todo este tema de la microbiología, que es muy vasto. Y cada vez que aprendo una cosita más, es verdad que siento que sé menos. Pero me llamó mucho la curiosidad de entenderlo y siempre igual pensando en cuál sería la aplicación, como la practicidad de entender y de transferir de alguna manera todo esto al campo y a la labor agrícola. Y que es un ejercicio que lo tengo como que muy presente en la actualidad. Entonces empecé a buscar programas de doctorado, apliqué a algunas universidades, no solo en Estados Unidos, en Costa Rica, en Bélgica. Y para mi búsqueda de grupos de investigación siempre era, mis palabras claves, digamos, era agricultura orgánica o sostenible de alguna manera, prácticas de manejo, todavía ahí no sabía muy bien qué eran los cultivos de cobertura, microbiología y de preferencia trabajo con agricultores. Entonces así yo les buscaba los perfiles de los supervisores, de las supervisoras. Y me encontré un lugarcito que ha sido perfecto, ha sido el lugar que nunca me hubiera imaginado que hubiese sido tan lindo, como tan ideal para lo que yo añoraba. En Minnesota, que es un estado que tampoco sabía mayor cosa en los Estados Unidos. Entonces así fue como llegué, como con todas estas palabras claves de intereses, a hablar con quien es mi supervisor ahora y empatamos muchísimo en cómo vemos el mundo, en cómo compartimos intereses. Entonces ahí fue donde apliqué y por suerte se dio el financiamiento a través de una organización aquí de la Fulbright, que es como una de las vías más reales para poder estudiar en Estados Unidos, y así llegué a donde estoy ahorita. Y ahora estás trabajando con cultivos de cobertura. Me gustaría que nos expliques un poco más de qué se trata, qué son. Claro que sí. A ver, los cultivos de cobertura se definen como cualquier planta que no se siembra para cosechar sus frutos o su fibra o la planta, o sea, no se siembra para cosecharla y venderla, sino para beneficiar al ecosistema, al agroecosistema. Entonces hay una serie de beneficios que se derivan de esta modalidad de incluir esta práctica de manejo en toda la planificación de una finca, de una hacienda, de un sistema agroproductivo. Tiene diferentes propósitos. Entonces mejora la porosidad del suelo porque tiene raíces vivas que están generando todos los canales a través de los cuales puede escurrir el agua, entonces mejora también toda esa capacidad de absorción y retención de la humedad. Tienes raíces vivas que avivan todas las interacciones de los microorganismos del suelo y tienes todos también los azúcares que sintetizan las plantas y que lo mandan hacia las raíces. Eso también está alimentando a los microorganismos en el suelo. La biomasa, muchas veces uno de los propósitos principales de los cultivos de cobertura es aportar biomasa. Una vez que crece hasta cierta altura, dependiendo de la especie que sea o el tiempo que tú tengas para hacer crecer esa planta, los cortas y toda esa biomasa regresa al suelo. Entonces ya a través del proceso de descomposición de la biomasa, eso empieza a formar parte de los agregados del suelo, de la fracción más estable de carbono en el suelo, la menos estable. Entonces es un alimento para los microorganismos del suelo y luego va formando parte de la estructura del suelo. Entonces esa sería como una definición y descripción de lo que es un cultivo de cobertura. Y ahora quiero saber si es que estás haciendo la investigación de cómo se aplican o de qué se trata tu investigación ahora. Sí, es parte
de una secuencia de investigaciones. Entonces, mi supervisora, la doctora Julie Grossman, en la Universidad de Minnesota, ella ha estado trabajando con cultivos de cobertura en los últimos 15 a 18 años, diría yo. Entonces, ya ha trabajado con varios grupos en diferentes estados, diferentes temperaturas. Eso también como marca mucho la selección de las especies. Y en Minnesota las particularidades que se tienen es que es un ciclo de cultivo muy corto. Entonces estamos hablando que deja de nevar a veces en abril. O sea, ahorita sigue nevando y ha nevado mucho este año. Y recién uno puede ingresar al campo por ahí en marzo, en abril. Y tienes hasta septiembre, octubre. Entonces es una ventana de tiempo bien cortita y eso hace que las personas sean muy intencionales en cuándo siembran, qué siembran, cómo empiezan las plántulas antes de ingresar al campo. Entonces ya estudiantes de maestrías, de doctorados antes, ya seleccionaron algunas especies que se adaptan bien a Minnesota, que acumulan biomasa rápido, que se adaptan a estas condiciones climáticas, que proveen algunos beneficios, no solo de acumular biomasa o mejorar la retención de agua en el suelo, evitar la erosión, sino también que brindan, por ejemplo, polen para los insectos y hábitat, o sea, donde puedan posarse, donde puedan aguarecerse y que tengan néctar, ¿no? Entonces yo ya tomé esas especies que ellos habían estudiado y habían seleccionado antes, dentro de los cuales está el trigo sarraceno, que lo llamamos buckwheat, algunos tipos de tréboles, mezclas de gramíneas y leguminosas. Las que yo he estado estudiando es una mezcla de arveja con avena. Otras que son más florales, una se llama facelia, no sé cuál sea la traducción, el girasol incluso, y también tengo un tratamiento de control que es con las buenasas. O sea, por no decirles malezas o las arbences que también las llaman, o especies espontáneas que no sembramos. Entonces esos son mis tratamientos. Y lo que yo ahora estoy enfocada en ver es cómo esas plantas modulan de alguna manera las comunidades de microorganismos en el suelo. Entonces yo me enfoco en el periodo que es cuando ya cortamos los cultivos de cobertura, se empiezan a descomponer en el suelo y yo ahí empiezo a muestrear el suelo para ver qué efecto tienen sobre poblaciones de hongos y de bacterias. Y entonces como que estoy haciendo un censo. Hice a través de unas técnicas moleculares de secuenciación de ADN para poder identificar qué comunidades, qué especies, o bueno, llego hasta el género, qué género de bacterias o de hongos son. Y luego asimismo a través de bases de datos que existen poder atribuirle alguna, o sea, no atribuirle, pero identificar de estas comunidades, si es que son, bueno, por clasificarlas, ¿no? Porque eso es lo que se tiene en la base de datos, pero si es que son patógenas, en el caso de los hongos puedo yo clasificarle en arbusculares, en endofíticas, patógenas, saprótrofas, que son las descomponedoras, y alguna otra clasificación. O sea, son clasificaciones muy amplias, en verdad, que solo nos dan así una pincelada, un pantallazo de lo que está pasando. Sí, y de cómo nos podemos aproximar a ese entendimiento, aunque nunca lo vamos a poder saber del todo. Eso justo te iba a preguntar un poco de la mecánica, porque entiendo que se corta y toda esa biomasa, o sea, toda la parte alta de la planta que no ha sido cortada, ¿se aporta en el mismo lugar donde fue sembrada o se aporta donde quiere sembrar? Puede ser las dos modalidades. En mi caso, como es a través del diseño experimental, del método científico, todo eso, para poder controlar un poquito más los factores, nosotros cortamos y dejamos que se descomponga donde crecieron. Y le integramos al suelo, no le dejamos arriba, sino que le integramos antes de sembrar el siguiente cultivo. Es decir, mezclas un poquito la tierra que estaba abajo con esto. ¿Es bien picadito o solamente cortado? ¿Cómo le hacen? Las máquinas que ocupamos sí le cortan un poco, o sea, le cortan a una longitud, digamos, de unos 3 a 5 centímetros a las hojas, a los tallos, y la máquina igual nos ayuda a integrarle. Pero se puede hacer de varias formas. Otro que se ocupa en las zonas tropicales del vetiver, una gramínea que crece y acumula bastante biomasa en poco tiempo, y que una de las estrategias, esto lo aprendí de Jairo Restrepo, que es
un maestro para mí también. Y que tenemos episodio en Radio Semilla. Sí. Entonces, de lo que he visto, de lo que he escuchado, lo maneja en cercas. Entonces tiene igual todo su diseño de pachita de la finca en cercas y corta la biomasa y aplica también a otros lugares. Entonces se puede hacer de muchas formas. La idea es que se aporte esa biomasa que ayude a construir el suelo. Y claro, con lo que acabas de decir y que a veces me surge la pregunta es que vienen todas estas colonias que tienen distintas funciones y unas son patógenas y otras se comen un poco la materia viva. Compite con las plantas, por ejemplo, con las raíces que están creciendo y eso, ¿cómo le ves tú? Sí. Hay un tema de competencia por agua y por nutrientes. Entonces ahí es donde tiene que, quien esté administrando o viendo qué es lo que está pasando, viene mucha observación. Eso de ley, para ajustar los tiempos, para ajustar, o sea, sobre todo el tiempo cuando le cortas y le das un tiempito, unas 2 semanas, unas 3 semanas para que arranque ese proceso de descomposición en donde se requiere bastante, sobre todo nitrógeno, porque los microorganismos también necesitan el nitrógeno que está disponible en el suelo para poder sintetizar proteínas, enzimas que a su vez les permiten desdoblar o descomponer estos compuestos orgánicos. Entonces, ese mismo nitrógeno es el que ocupan también las plantas, que esté disponible. Entonces, sí hay un momento de competencia. Y eso es algo que yo veo también en los resultados de mi estudio, que a partir de la 3ª, 4ª, 5ª semana disminuyen las comunidades de microorganismos. O sea, yo tengo un ensayo que se llama biomasa microbiana, en donde me aproximo a cuántas células hay de bacterias y hongos. Y durante el crecimiento vegetativo de los cultivos, o sea, de las verduras que se siembran después del cultivo de cobertura, hay una competencia. O sea, disminuyen las poblaciones de microorganismos. Y la planta es la que prima más o menos para tomar esos nutrientes. Pero si es que no se le da esa ventanita de unas 2 o 3 semanas para que se descomponga un poco antes de entrar con el cultivo, sí puede haber un problema en que las plantas que tú quieres para vender, digamos, se queden enanas o les cueste crecer o te lleve más tiempo. Entonces sí hay eso. Y también por agua, porque los cultivos de cobertura son plantas que necesitan también agua, entonces a veces sí se ve que hay un estrés hídrico. Así que esos son los detalles que se tienen que cuadrar a través de la experiencia. Y eso no es algo que se pueda dar como reglas muy tajantes, porque varía de acuerdo a los regímenes de precipitación de la zona en donde estés, la temperatura, la especie que demanda o no. Todo eso hay que ir viendo. Ya, claro, ir observando qué se adapta mejor a cada ecosistema, ¿no? Sí. Para un ecosistema como Quito, más o menos, ¿cuáles serían tus recomendaciones para usar cultivos de cobertura? En mis tratamientos incluí solamente una mezcla en donde yo tengo leguminosas y gramíneas. E incluso si es que se podría aumentar esa diversidad con unas 3, 4 especies que tengan funciones complementarias, porque, por ejemplo, la leguminosa sabemos que tiene la función o que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo a través de la simbiosis con las bacterias que fijan nitrógeno. Y en cambio, las gramíneas, o sea, los pastos, acumulan bastante biomasa al ser plantas C4, ponen muchos azúcares, o sea, trasladan muchos de los azúcares que sintetizan hacia la raíz, entonces están aportando bastantes azúcares a las poblaciones en el suelo y eso genera un efecto sinérgico, en donde lo que traen las leguminosas, lo que traen las gramíneas, hace que el sistema se enriquezca de maneras que estando independientes no pasa. Y esto nuevamente yo puedo verlo a través de los ensayos que realicé, en donde la actividad enzimática se aviva, o sea, este potencial de las bacterias, de los hongos para desempeñar o para, bueno, desempeñar suena bastante utilitario como lo que queremos que pase, pero para que lleve a cabo funciones metabólicas en el suelo, eso se aviva cuando hay más diversidad en el suelo. Entonces, independiente de las especies que yo utilicé, que fueron arveja y avena, cualquier mezcla de leguminosa y gramínea que se adapte bien al entorno, creo que sería una gran opción para revivir esa microbiología en el suelo, quizás no necesariamente para acumular mucha biomasa, aunque tal vez
sí probaría que crece rápido, que crece súper frondoso, pero en general, como para abarcar varios de estos beneficios, yo diría una mezcla diversa. Qué chévere lo que estás diciendo, Gaby. Me sorprende todas estas aplicaciones porque por un lado siento que también el conocimiento ancestral aplicaba de una u otra forma estos hallazgos, ¿no? Como es muy conocida las 3 hermanas de combinar el maíz, el frijol y la calabaza. El maíz no es una gramínea, ¿o sí? Sí. Sí. A ver, chuta, mis clases de botánica, pero sí. Sí. Entonces funciona como complemento. ¿Cómo ves un poco tú la academia con estos saberes ancestrales? ¿Te das cuenta de que eso ya se aplicaba o hay otras cositas que has dicho, esto puede mejorar como las prácticas que ya tenían nuestros pueblos originarios? Sí, sabes que, o sea, el hecho de estar haciendo un PhD, en verdad, o sea, es un doctorado en filosofía, ¿no? Y alguna vez Jairo me hacía caer en cuenta que filosofía significa el amor a pensar. Y durante este periodo, y no necesariamente en un doctorado, ¿no? Pero el estarte cuestionando todas estas cosas es parte fundamental de hacer un doctorado, de estar en lo relacionado con la alimentación. O sea, son muchos postulados, muchas situaciones filosóficas. Y sí, los cultivos de cobertura han sido empleados milenariamente por las personas que veían que cuando dejan una tierra en descanso y regresan después de un tiempo, entonces se van a encontrar con una tierra que está sumamente fértil. Que a la final eso es lo que es un cultivo de cobertura, pero traído a tiempos más cortos. Entonces yo sí me he cuestionado de cómo ve la academia estos planes o estas herramientas de manejo, y muchas veces las saca como que fuera una novedad. No creo que sea el caso de nuestro grupo de estudio, es como que sí estamos bastante presentes de qué es lo que estamos queriendo hacer, y la forma en la que yo analizo todo este tema es que nos hemos desconectado tanto de estos ancestros, de estas hermanas plantas que nos ayudan a recuperar los suelos, a nutrir los suelos, que ahora a través de la academia, de la ciencia, necesitamos como razones para volver a entender. Y mucha gente dentro de los sistemas actuales sigue necesitando bastantes justificaciones, razones, estructura, evidencia científica. Tal vez en algún punto de nuestra evolución como seres humanos ya no necesitemos tanta justificación. Ya entendamos lo que vemos sin necesidad de justificarlo todo a través de la actividad enzimática. Que ya, o sea, no estemos nuevamente tan conectados con la madre tierra que se nos haga muy claro, muy sencillo verlo todo. Pero en el momento actual yo doy también el valor a la ciencia que nos permite explicar todas estas cosas y volvernos a fascinar de diferentes formas. Claro, como volver a sorprendernos. Sí, seguirnos sorprendiendo y invirtiendo en estas prácticas, porque se ha invertido mucho en lo convencional, se ha invertido mucho en los venenos, en la gran industria. O sea, se le ha dado demasiada fuerza a través también de la academia y de la ciencia. Entonces creo que tiene esa validez de darle fuerza también a todas estas otras prácticas que han existido y nos han permitido estar sanos, fuertes, felices. Qué chévere ver la academia como una herramienta más. ¿Nos quieres contar algún otro momento para ti en este último tiempo? Bueno, a ver, aquí también estamos acompañadas de la salvia, que le contaba a la Dani que yo le traigo a mi mami cada que vengo a visitarle acá a Ecuador, y del pasto dulce. Para mí, relacionado con las plantitas sagradas del norte, ha sido cómo nuestras poblaciones han estado tan conectadas con poblaciones del norte en este caso, porque las prácticas, la forma de ver el mundo, la cosmovisión, sobre todo de poblaciones nativas, es muy semejante. La manera en cómo ponemos intención a los puntos cardinales, cómo nos guiamos, incluso con el viento, para darnos cuenta cuando son las 12 del mediodía y que ya cambia el aire. Es tanto conocimiento así de sensibilidad que a mí me ha reconectado también
con nuestra sensibilidad de acá. Y ha sido otro gran regalo de esas tierras tan generosas del norte, de conocer a elders, que se llama a las personas mayores de las tribus Anishinaabe, Ojibwe, Lakota, Dakota. Eso ha sido muy bonito también. ¿Has podido tener contacto y hablar con ellos directamente? ¿Están cerca? Yo no me ubico muy bien geográficamente. Sí, en Minnesota hay varias áreas que son reservaciones de estas comunidades y hemos tenido la oportunidad con Emilio de trabajar directamente con grupos de campesinos de diferentes partes del mundo que migran a Minnesota, y hay esta organización en donde él estuvo colaborando durante unos años, y cada inicio de la temporada, o sea, como te decía, en marzo o abril, se abre la temporada con una bendición del campo. Entonces, ahí hemos tenido la oportunidad de conversar bastante con estos mayores. Tiene otro nombre que no se me viene ahorita a la mente, pero con gente que transmite muchísima sabiduría. Entonces vamos rezando al sur por los vientos calurosos que ingresan para la temporada de campo, rezamos al este por el sol, al norte, o sea, cada punto cardinal tiene unos objetivos específicos que ellos rezan, y con plumas de águilas, o sea, una serie de elementos súper poderosos que uno siente ese cobijo, esa bendición de la madre tierra y ese permiso para entrar a cultivar los alimentos. Y a través de esas conexiones y de esas redes hemos estado presentes en ceremonias de tambores, que también es una cosa que se siente como el pálpito del corazón universal. Antes yo había tenido igual alguna conexión con el chamanismo aquí en Ecuador, entonces puedo hacer los paralelismos y o sea, son formas de ver el mundo muy semejantes y nos conectamos como hermanos, y de ahí viene esta frase que te contaba, que es mitaku o yasin, que aquí le dicen como me taqueaste, y yo me sorprendía, o sea, yo hablándole a este señor de la tribu Lakota, le decía, ¿te suena una frase que es me taqueaste? Y él se quedó pensando un buen rato y después regresó. Esto es lo que tú quieres decir, mitaku o yasin, que significa todos somos hermanos, todos somos parientes, seres alados, seres con patas, sin patas, o sea, no solamente seres humanos, sino todo lo que nos rodea, incluso lo inanimado. Qué linda mezcla. Esta de como de la sensibilidad y la academia. Me encanta. Gaby, como para ir ya cerrando la entrevista, quería preguntarte si tienes como algún libro recomendado sobre estos temas para quienes queramos profundizar. A ver, para el tema de la microbiología, y que está en como muy digerido, y yo lo leo igual como referencia para poder bajar un poco toda la tecnicidad de los conceptos. Hay unos que se llaman Steam with Microbes. Les voy a mandar igual, no me acuerdo el autor, pero es Teaming with Bacteria, Teaming with Fungi, Teaming with Microbes. Ya, es como hacer equipo con microbios, bacterias. Sí. Y otro más relacionado con esta otra parte de la sensibilidad, hay una obra muy linda de una autora que se llama Robin Kimmerer, que se llama Braiding Sweetgrass, o sea, trenzando pasto dulce. Y ella es una ecóloga que también pertenece a una tribu nativa. Entonces habla de las plantas sagradas, habla de su conexión con el fuego, habla y también da toda la perspectiva de la ecología y de cómo ha sido para ella su tránsito por la academia. Ese está muy lindo también. Qué chévere, Gaby. ¿Hay algo que te gustaría decir como para cerrar? ¿Tienes algo que se haya escapado, que quisieras puntualizar? Que sigamos siendo espíritus de paz, de un poco hasta de libertad en este tiempo en el que nos sentimos, me incluyo, ¿no? O hablo por mí, me siento también que me llega todo lo que está pasando en el mundo, agobiada,
estresada, como con mucha ansiedad de todo lo que está pasando a nivel global e incluso en Minnesota mismo, en los Estados Unidos. Entonces, que nos sigamos cultivando con la hermandad que prima en Radio Semilla, que sigamos aupando para que esta luz que se distribuye por todo el mundo siga creciendo y eso. Ay. Mi taku hoy así. Qué lindo mensaje, Gaby. Yo me quedo también con esta frase de lo que dijiste, ¿no? Como los seres humanos finalmente somos un cúmulo de un montón de organismos que decidieron juntarse porque funcionan mejor juntos. Entonces, ya, que esos sistemas se expandan a la geopolítica. Sí, a nuestras familias, a nosotros y a todo el mundo. Eso. Gaby, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también en esta nueva temporada y nos vemos la próxima semana en Radio Semilla. Gracias, Dani.